Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas, pedí algún tema y lo vamos a estar tratando. En este video vamos a ver un poco si yo soy obediente, a su vez seré bienaventurado. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Vamos a estar viendo un poquito el Salmo 1, ese hermoso salmo que está en la Biblia, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice: y será plantado como árbol. Esto hay que tener muy en cuenta. Junta corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué buena promesa que tenemos aquí en la palabra de Dios. Vamos a estar estudiándolo un poquito y estos versículos que leímos los vamos a dividir en tres, ¿no es cierto? Vamos a ver tres claves para una vida fructífera que podemos encontrar en este hermoso salmo. Primer clave: aparta tu vida de lo que hacen los malos. Hoy hay mucha gente que es muy dañina, tiene mucho odio, ¿no es cierto? El mundo lo estamos viviendo, el odio que se está viviendo. Entonces nosotros debemos apartarnos de esa persona. Dice el versículo 1 de este Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchos cristianos lamentablemente quieren caminar con Dios, desean caminar con Dios, desean recibir esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también les gusta caminar con Dios, no solo con Dios, sino con el mundo, perdón. O sea, quieren caminar con Dios, pero caminan a su vez en el mundo y hacen cosas de este mundo, y es lo que no le agrada a Dios. Nos congregamos, quizás estamos sirviendo en un ministerio de la iglesia, pero no queremos dejar nuestros malos caminos, ni nuestras malas amistades, ni tampoco nuestras malas obras. O sea, como dice el Señor, dice: o están conmigo o no están conmigo. No se puede estar en dos mundos a la vez. Escuchamos el consejo de la palabra de Dios y nos enorgullecemos. Decimos: ¿cómo me ha hablado el Señor a través de esta palabra? Pero también seguimos siendo aconsejados por personas de este mundo. Y ahí es donde se chocan los dos mundos. O sea, nos regocija la palabra de Dios, pero también viene el consejo del que está en el mundo y hay una confusión terrible. Nos sentamos en la silla de la iglesia para apreciar el culto, para glorificar a Dios, pero también nos seguimos sentando en la silla de los lugares donde al Señor no le agrada. Y vos sabés cuáles son esas sillas, yo sé perfectamente cuáles son esas sillas. Segunda clave en este salmo para tener una vida de bienaventuranza: deleítate en el Señor. No dejes de deleitarte en el Señor. Pase lo que pase en tu vida, pase lo que esté pasando, en toda circunstancia, vos no dejes de deleitarte en el Señor. El versículo 2 de este Salmo 1 decía: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo que no es un deleite, tengamos muy en cuenta esto, lo que no es un deleite es una carga y es una molestia para nuestra vida. Por eso el salmista dice: me deleito en la ley de Jehová. O sea, todo lo que no es deleite para nuestra vida va a ser una carga. Ahora, ¿cuál de estas dos palabras definen
o describen nuestra actitud hacia las cosas de Dios. ¿Me deleito en las cosas de Dios o es una carga, es algo que me está molestando, me cuesta? Tenemos que definir cuál de las dos palabras son las que encajan. Muchos queremos la bendición de Dios. ¿Quién no quiere recibir la bendición de Dios? Y más en este tiempo que tanto la necesitamos. Pero no buscamos a Dios. Entonces, si vos no buscas a Dios, ¿cómo vas a recibir la bendición de Dios? Yo tengo sed. Si no voy a buscar un vaso de agua, ¿cómo voy a quitar mi sed? Va a ser imposible. El congregarnos se nos hace aburrido. Tengo que ir a la iglesia y hoy justo está el partido que tanto me gusta o la novela que tanto estoy siguiendo. Se nos hace aburrido ir a la iglesia. Se nos vuelve una carga estar en ese lugar. No nos gusta cantarle al Señor, alabar al Señor, nos cuesta cantar. Estamos más pendientes del reloj que el sermón. ¿Cuántas veces yo he estado predicando y visto a la gente que está mirando la hora a ver cuándo termina para poder seguir a la casa? Debemos aprender que para un cristiano o para un hijo de Dios, como me gusta decirlo a mí, no hay mejor lugar que estar en la casa de su Padre Celestial. No lo digo yo, el salmista lo expresa claramente en el Salmo 84, versículo 10. Dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mucho mejor estar en la casa del Padre. Venir a la casa de Dios debe ser una alegría, debe ser un regocijo para nuestras vidas, no una carga. No hacer algo por obligación, no vayas a la iglesia por obligación, porque no vas a disfrutar, vas a perder tiempo, no vas a recibir la bendición de Dios. ¿Para qué estar ahí? ¿Para qué yo voy a estudiar una carrera que no me gusta? ¿Entendemos esto claramente? Tercera clave en este Salmo 1, si queremos ser bienaventurados. La tercera clave es permanecer en Dios. ¿Cuánto nos cuesta permanecer en la presencia de Dios? Hoy vivimos desestabilizados emocionalmente, mentalmente, laboralmente, económicamente. Vivimos desestabilizados. Nos cuesta permanecer en la presencia del Señor. El versículo 3 del Salmo 1 decía, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermosa promesa, pero tenemos que permanecer. El cristiano, dice acá la palabra, y también en el Evangelio de Juan, Jesús lo hace la metáfora con un árbol. Al cristiano se lo compara como un árbol. Y ese árbol, para que pueda dar fruto, tiene que estar plantado. Yo no conozco ningún árbol que esté suelto de la tierra y esté dando fruto. Si nosotros sacamos al árbol de la tierra, se va a secar, se va a morir. Es lo más lógico, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar plantado. Entonces el cristiano, para que pueda dar fruto y buen fruto, tiene que estar plantado. ¿Dónde debe estar plantado? En las cosas de Dios, esperando su bendición, recibiendo de Él, enterándose quién es Dios, buscándolo todos los días. Esa es la forma de regar el árbol, ¿no es cierto? Estar junto a corrientes de agua lo hace aún más fructífero, dice el Salmo 1. Y vos fíjate que Jesucristo en una de sus partes dice, el que bebe de mi agua jamás tendrá sed, y desde su interior correrán ríos de agua viva.
necesita ser regado ese árbol, necesita tener humedad, si no, no va a ser fructífero. Pero la clave para que el árbol dé fruto es estar plantado. Quiero insistir en esto, porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia, decimos que somos cristianos, oramos, cantamos, pero no estamos plantados. Esto quiere decir que no estamos dando fruto. Hay gente que no conoce al Señor a través nuestro, no damos testimonio. En muchos casos nuestro testimonio es lastimoso. La clave es estar plantado, permanecer en el mismo lugar, no moverse. Hoy hay doctrinas por donde uno quiera. El tema es no moverse, no irse para otro lado, dar su fruto a su tiempo, dice la palabra. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ¿cuál es la clave? Estar plantado. Quiero hacer énfasis en esto porque hoy hay cristianos que no están plantados. Como dice Santiago, viene un viento y los lleva como la onda del mar, por donde quiera de otras doctrinas. El tema es estar plantado, bien cimentado, como dice la palabra, que aquel que edificó su casa sobre la arena y vino la tormenta y la casa se derrumbó, pero también hace el ejemplo de aquel que edificó sobre la roca fuerte y vino la tormenta y la casa no se cayó. Eso es estar bien plantado en las cosas de Dios, escuchando a Dios, en comunión con Él. Nuestro Señor Jesucristo también nos recordó esta clave en el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde ahí habla de lo que es la viña, de lo que es la vid. Juan 15, versículo 4 y versículo 7. En el 4 dice, permaneced en mí, estar plantado, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el Señor, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco vas a dar fruto. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, vosotros pedid todo lo que quierais y os será hecho. El tema es estar plantado, bien cimentado, bien regado, para que se vea el fruto y la gente lo admire. No nos apartemos, no nos desanimemos. La palabra permanecer nos habla de soportar las pruebas. El Señor dijo que el camino no era fácil, que era difícil, que era angosto. Entonces, permanecer es soportar las pruebas. También la palabra permanecer nos habla de no cambiar aunque las situaciones se vuelvan difíciles. Eso es estar plantado, eso es permanecer. Como conclusión, dejemos de vivir una vida sin sentido y sin rumbo. Deja de andar para allá, para el otro lado y nunca encontrás el lugar donde querés estar. Hoy Dios nos marca claramente cuál es el camino a tomar. Estar en su presencia, estar plantado, estar cimentado en su palabra, en sus promesas. Y todo nos saldrá bien. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.